Hola estimados, en este video vamos a ver un comando que es bien interesante, es de uso, yo diría, cotidiano, es de uso normal, ¿verdad? No es de uso excepcional, digámoslo así. Se usa mucho, ¿verdad? Porque corresponde a ese grupo de comandos, ¿verdad? Como el git status, como el git commit, como el git add, ¿verdad? Que son comandos de uso diario, como el git switch, ¿verdad? Ok, ahora bien, ¿qué es el git restore? ¿Qué hace el git restore? Fíjense cómo aquí nos dice que él restablece archivos en el working, ¿correcto? Es decir, nosotros si nos vamos a nuestro diagrama, ¿verdad? La idea es que nosotros restablezcamos cuando nosotros nos equivoquemos, hagamos algo que no queremos, etcétera. La idea es que nosotros podamos restablecer un archivo. Pero él también restablece no solamente el walking, como lo dice aquí, ¿verdad? Sino él también restablece en el index, ¿correcto? De tal manera que si normalmente la idea es hacer como un on stage, ¿verdad? Es decir, si yo por alguna razón me equivoqué al pasar un cambio al stage, que yo pueda deshacer. Imagínense que yo estoy preparando mi próximo commit y yo paso un archivo y me equivoqué y en realidad me doy cuenta que no he debido. Entonces yo quiero hacer un on stage. Por ejemplo, yo este archivo que yo lo pasé, yo lo quiero regresar. O sea, yo no quiero tenerlo allí. Entonces yo con el git restore también yo puedo deshacer ese stage. Efectivamente hacer un on stage, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir viendo aquí, ¿verdad? Yo tengo aquí tres páginas web que voy a usar para hacer este video, ¿verdad? Fíjense las opciones aquí, ¿verdad? Fíjense, una de las opciones más interesantes es el source, ¿verdad? Porque con el source yo puedo indicar un tree. Cuando yo no indico un source, ¿verdad? Él se ejecuta de dos formas. Fíjense cómo yo le puedo decir esta opción staged cuando yo quiero recuperar el index, es decir, cuando yo quiero deshacer algo en el index, ¿verdad? O word tree, que es la opción más usada, ¿verdad? Que es el default, ¿verdad? Que es cuando yo quiero restablecer algo en el working, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando yo no le digo nada y él va a restablecer al restablecer desde el word tree, él restablece desde el index. Y cuando yo voy a restablecer el index, él restablece desde el head. De tal manera que el source yo no lo tengo que usar, y de hecho casi nunca me imagino que casi nunca se usa, pero se puede usar cuando yo quiero indicar una opción distinta. Por ejemplo, cuando yo quiero indicar, ¿verdad? Un commit, una versión bastante anterior, ¿verdad? Diferente al head. O cuando yo me quiero recuperar en el working, no desde el index, sino desde el head. Entonces yo le tengo que especificar el source, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos ahorita, ¿verdad? Fíjense, esto bien interesante, esto lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Fíjense, con el git restore podemos perder archivos. Eso es importante porque muchas veces si nosotros nos equivocamos, Git puede eliminar un archivo, ¿verdad? Y eso resultaría peligroso si no es lo que queremos. Por ejemplo, imagínense que yo hice algún cambio, ¿verdad? Y lo tengo aquí y lo tengo aquí, por ejemplo. Pero yo le digo que quiero hacer un restore y me equivoco y le especifico un source donde ese archivo no existía. Él efectivamente me elimina el archivo de aquí, porque en este source él no existía. Entonces, restablecer algo que no existía antes es lo mismo que eliminar el contenido actual, ¿verdad? Si yo hice un cambio aquí y me lo restablezco desde aquí, este archivo me lo pone como estaba aquí. Pero si ese archivo no existía aquí, él efectivamente lo elimina. Vamos a hacer un ejemplo ahorita, ¿verdad? Bueno, aquí está la opción del source, ¿verdad? Que yo le especifico un tree, ¿verdad? Cuando yo quiero restablecerme, no desde el index,
al working o desde el head al stage, sino yo quiero restablecerme desde cualquier otra historia, desde cualquier otro tree, desde cualquier otro branch, entonces yo utilizo el source, ¿verdad? Acuérdense que el source no se usa mucho en realidad, ¿verdad? Aquí están las dos opciones, ¿verdad? Para yo restablecer el work tree, que es el default, ¿verdad? Está, ¿verdad? By default, the working tree is restored, ¿verdad? Y el stage, ¿verdad? Que yo se lo tengo que indicar si yo lo que quiero es restablecer el stage, un archivo, por ejemplo, en el stage, ¿verdad? Fíjense como aquí, esta es la opción, ¿verdad? Que me permite que yo elimine o no cuando el contenido en el source no existe. Fíjense como aquí, que es el otro website que yo les quiero mostrar. Fíjense esta nota que está aquí, ¿verdad? Fíjense, el git restore elimina el archivo si no existe en el source, ¿verdad? Vamos a recordar, ¿verdad? Si yo le digo a él, restablece un archivo aquí y usa este source, por ejemplo, pero él no existía aquí, él me lo elimina de aquí, porque restablecer sería, en este caso, poner algo que no existía, entonces él lo elimina, ¿verdad? Bueno, vamos a leer esto aquí, ¿verdad? Git restore elimina el file si no existe en el source, ¿verdad? Overlay no elimina, pero no overlay sí, y es el default. Bueno, vamos a hacer, ¿verdad? Un ejemplo. Vamos a crear un archivo aquí, ¿verdad? Vamos a llamarlo cap10, perdón, cap11, ¿verdad? Y vamos a agregarle algo allí. Listo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a agregarlo, ¿verdad? Vamos a agregarlo al index. Listo, ¿verdad? Pero vamos también a hacer un commit, ¿verdad? Listo, ¿verdad? Ahora si yo hago aquí el git log, ¿verdad? Fíjense como aquí tengo el commit en el cual agregamos el archivo. Fíjense como en este caso lo que hicimos fue agregar un archivo aquí, lo pusimos aquí y lo pusimos aquí. Lo pusimos aquí en el commit, en el head, ¿correcto? Que es el último commit, ¿correcto? Ahora vamos a suponer, ¿verdad? ¿Cuándo usaría yo el git restore? Vamos a suponer que yo aquí agrego unos cambios, ¿verdad? Pero resulta que yo me equivoqué. Yo no he querido hacer eso, ¿verdad? Entonces yo sencillamente hago un git restore, porque como lo tengo en el index, yo me puedo recuperar desde el index. Entonces yo no tengo que decir nada. Yo no tengo que decir source, yo no tengo que decir work3, porque work3 es el default, ¿verdad? Yo lo único que tengo que decir es restore y indico cuál es el archivo, ¿correcto? Y fíjense cómo él me restableció el archivo, ¿verdad? Ahora vamos a suponer, ¿verdad? Que vamos a hacer algunos cambios, ¿verdad? Vamos a guardar esto, ¿verdad? Pero vamos a agregarlo, ¿verdad? Vamos a hacerle un git a. Ok, ya lo tenemos, ¿verdad? Ya tenemos ese archivo aquí con sus cambios y aquí con sus cambios, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero deshacer los cambios aquí? Pues yo tengo que traerme los de aquí, porque aquí está igual. Entonces, si yo quiero deshacerlos aquí, yo me los debería traer de aquí, ¿correcto? Entonces ahí sí usamos el source, ¿verdad? Vamos a decirle git restore, y ahora sí uso el source y le digo que mi source es el head. Es decir, yo voy a restablecer desde allí, ¿correcto? Y le decimos sencillamente cap11, ¿verdad? Y él me va a eliminar los cambios, fíjense cómo me los eliminó, ¿correcto? Ahora vamos a suponer que yo los quisiera de vuelta. Bueno, si yo los quiero de vuelta, acuérdense que yo los tengo en el index, ¿verdad? Porque yo hice un git add. Entonces vamos a restablecernos desde el index, ¿verdad? Entonces hacemos el mismo git restore, pero no le especificamos el source. Y al no especificarle el source, al no especificar el source,
Cuando yo estoy restableciendo el walking, él me restablece automáticamente desde el index. ¿Correcto? Vamos a decirle entonces cap 11, ¿verdad? Y aquí tenemos de vuelta los cambios, ¿verdad? De tal manera que lo que hace el git restore es restablecer un archivo a un estado anterior, ¿verdad? Y para yo indicar cuál era ese estado, yo uso el source. Pero el source solamente lo uso, ¿verdad? El source solamente lo uso, ¿verdad? Cuando yo voy a restablecerme desde un source que no es el index, ¿verdad? O que no es el head, ¿correcto? Por ejemplo, cuando yo me voy a restablecer desde aquí, por ejemplo. O el ejemplo que hicimos ahorita, que yo quería restablecer un archivo aquí, pero no lo quería restablecer desde el index, sino desde el head. Tengo que decirle source, head, ¿correcto? Ok, pero ahora vamos a ver esta opción que está aquí, ¿correcto? Esta opción que está aquí, porque esta opción es peligrosa, porque nosotros podemos eliminar archivos sin quererlo, ¿correcto? Y eso es lo que justamente es peligroso. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a agregar estos cambios que están aquí, vamos a agregarlos en otro commit, ¿correcto? Fíjense cómo ya están en el index y vamos a hacerle un git commit, ¿verdad? Simplemente para tenerlos. Okay. Ahí ya tenemos, ¿verdad? Fíjense como ya tenemos ese archivo aquí con sus cambios, ¿verdad? Y también lo tenemos aquí en su versión inicial. Acuérdense que lo creamos inicialmente, lo creamos así, y luego le agregamos estos cambios, ¿verdad? Esta es la versión inicial y esta es la versión final. Entonces, nosotros tenemos aquí esos últimos cambios, aquí, y aquí tenemos la versión inicial, ¿verdad? Imagínense ustedes qué pasaría si yo trato de restablecer ese archivo desde esta versión que está aquí, desde esta. Él lo eliminaría. ¿Por qué lo eliminaría? Porque él no existía aquí, es lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hacerlo. Fíjense cómo nos lo vamos a traer desde aquí. Él no existía en esta versión. Él no existía ahí. Si nosotros hacemos un git restore, le tenemos que poner el source, ¿verdad? Porque no queremos restablecer automáticamente desde el index. Entonces le ponemos el source, pero resulta que este commit es el head, pero dos commits hacia atrás de head. O también, ¿verdad? Yo le puedo decir sencillamente el hash, ¿verdad? Yo puedo tomar el hash, es este que está aquí. Yo puedo tomar ese hash, ese SHA, y decirle git restore. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Fíjense como cap 11 ya no existe. Él efectivamente lo eliminó, porque es lo que hemos venido diciendo. Yo le dije, restableceme este archivo desde aquí, pero ese archivo aquí no existía. Entonces restablecer para Git, y es lo lógico, ¿verdad? Restablecer para Git es eliminar este archivo, porque restablecer es, yo quiero, aquí es el estado que yo tenía aquí. Yo quiero recuperar este state, este estado. Entonces este state quiere decir, mira, elimínalo, ¿verdad? Porque él no existía aquí. Fue lo que pasó, él lo eliminó, correcto, ya no existe, ¿verdad? Fíjense cómo ya está eliminado, ¿verdad? Pero yo me lo puedo recuperar, porque yo lo puedo recuperar porque él existe aquí. De tal manera que si yo hago un git restore desde el index, yo lo debería poder recuperar. Fíjense lo poderoso del git restore. Ahora, si yo le quito este source, ¿verdad? Él lo va a recuperar desde el index. Y en el index sí existe, ¿verdad? Fíjense cómo entonces, ahí está nuevamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si yo intento, bueno, ya él está nuevamente, ¿verdad? Él está nuevamente aquí, ¿correcto? Si nosotros vemos el editor, lo volvemos a ver allí. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a hacer
lo mismo de antes, es decir, para eliminarlo, pero utilizo este no overlay, que está aquí, este overlay, perdón. Acuérdense que, fíjense lo que dice aquí, de default es no overlay. Aquí dice, git restore elimina el file si no existe en el source, ¿verdad? Overlay no elimina, pero no overlay es el default. Entonces vamos a tener que indicarlo porque este no es el default, ¿verdad? Entonces vamos a intentar usar el mismo restore para ver si lo elimina con esa versión. Ok, ¿qué pasa si yo aquí le pongo esa versión? Overlay, ahí está, ¿verdad? Fíjense cómo él sencillamente da un error. Él dice que ese path, sencillamente, ¿verdad? No existe para Git, ¿correcto? Pero fíjense cómo él no lo eliminó. Fíjense cómo está allí. Entonces, él da un error, ¿verdad? Y no lo elimina. ¿Qué pasa si yo le pongo el default, el que realmente es el default, ¿verdad? Vamos a ponérselo, ¿correcto? Fíjense que el default es no overlay. Es como, al yo ponerle el no overlay, es como yo ponerle, es como no ponerle nada. Ponerle no overlay, como es el default, es como no ponerle nada. Vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ponerle el no overlay. Y fíjense cómo no me dio el error. Si yo hago un ls, ¿verdad? Ya no existe. Quiere decir que con el overlay, con el no overlay lo eliminó, ¿correcto? Con el no overlay, que es el default, lo eliminó. Por supuesto que si yo le vuelvo a decir así, bueno, él no me dijo nada, pero ese archivo ya no existe, ¿correcto? Ese archivo ya no existe. Acuérdense que yo lo puedo recuperar desde el index, porque en el index existe, que fue lo que habíamos hecho antes, ¿correcto? Hago un ls, ahí está. Bueno, fíjense ustedes, esto es bien interesante porque este es el blog post, ¿verdad? De GitHub, cuando la versión de Git cambió y aparecieron esos dos comandos, que son el git restore y el git switch. La idea de esos dos comandos es, o era en ese momento y sigue siendo, por supuesto, sustituir al comando git checkout. Ahora, fíjense cómo esos comandos, ¿verdad? Son alternativas pero experimentales, es decir, que no están firmes, estables, sino que pueden cambiar. Pueden cambiar porque son experimentales. Pero fíjense como cosa algo muy interesante, siguen siendo, uh, siguen siendo experimentales, ¿correcto? Al día de hoy siguen siendo experimentales, ¿correcto? Ahora bien, fíjense que aquí lo que dice es que el git switch y el git restore intentan reemplazar desde la versión 2.23 de Git, ¿verdad? Intentan reemplazar al Git Checkout, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Git Checkout tenía una funcionalidad muy amplia y era un comando difícil de aprender justamente por eso, porque tenía una funcionalidad amplia y porque tenía muchas opciones y tenía dos usos fundamentales, ¿verdad? Tenía los dos usos del Git Switch y del Git Restore, tenía esos dos usos, es decir, el Git Checkout servía para cambiarse de branch, de commit, etcétera, o a un tag, etcétera, ¿verdad? Y también para restablecer, ¿verdad? Entonces lo que se hizo en esta versión de Git fue justamente sacar esos dos comandos que son mucho más simples, fáciles de aprender, fáciles de usar, ¿verdad? Y que reemplazan al Git Checkout. Fíjense ustedes como aquí, por ejemplo, el Git Checkout, fíjense, estos son ejemplos que se dan en este post, ¿verdad? Fíjense como aquí hay un ejemplo del Git Checkout, ¿verdad? Para cambiar de branch. Uno le decía Git Checkout branch y él cambiaba de branch. O uno decía Git Checkout branch o guión B y le ponía el branch y él creaba ese branch. Eso hoy en día lo hacemos con el Git Switch, que es mucho más simple y que es solo para eso, ¿verdad? Fíjense como aquí, esto también es súper interesante porque esto sería ya la funcionalidad del restore.
Fíjense como aquí dice git checkout, file name, ¿verdad? Con esto él se restablecía el archivo desde el head, ¿correcto? Con esto, ¿verdad? Con esto, él restablecía ese archivo desde el head, ¿correcto? Desde el head, aquí está, ¿verdad? Pero eso ahora lo hacemos justamente con el git restore, ¿verdad? Fíjense como aquí nosotros podíamos indicar, ¿verdad? Cualquier tree, ¿verdad? Es como decir el source del restore de ahora. Nosotros le podíamos decir, bueno, mira, queremos restablecer tal archivo, pero desde un tree que no es exactamente el head. Fíjense como aquí he debido decir, en realidad, que el git checkout lo restablecía desde el index, ¿correcto? Que es lo que hacemos hoy en día con el restore, ¿verdad? Fíjense como aquí hay ejemplos del git switch. Fíjense como aquí se hace un git switch para crear un branch, pero desde un commit específico. Es decir, no creamos el branch desde el head, sino que lo podemos crear, por ejemplo, desde un commit en particular. Fíjense como aquí se habla del overlay, ¿verdad? Justamente que git restore elimina el file si no existe, ¿verdad? No overlay lo elimina y es el default. Y aquí hay un ejemplo del restore que es más o menos el que vimos ahorita, ¿verdad? En este caso estamos haciendo un restore de este archivo, pero en el index y también en el working, ¿correcto? Desde el head -3, ¿correcto? El source sería el head -3. Fíjense como aquí estamos indicando staged, work tree, que tenemos que indicarlo porque work tree es el default. Pero como estamos indicando staged y queremos restablecer en ambos espacios, tenemos que indicar stage y worktree. Si nosotros no indicamos worktree, que es el default, al indicar stage solamente se restablecería en el stage, pero queremos que se restablezca en ambos, ¿verdad? En este caso lo que estamos haciendo es restablecer este archivo como si tuviéramos un archivo aquí y aquí, pero lo queremos restablecer con el contenido del head, pero tres ancestros hacia atrás, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo aquí. Imagínense que lo hubiésemos eliminado, que lo hubiésemos desaparecido por alguna razón del index y el working y lo estamos restableciendo con esto, ¿verdad? Finalmente, estimados, finalmente para terminar, fíjense cómo este es otro blog post de GitHub donde ellos hablan de cómo hacer un undo, cómo restablecer casi cualquier cosa con Git, ¿verdad? Pero aunque aquí hablan de muchas cosas que no, en realidad no tienen relación con el restore, ¿verdad? Por ejemplo, el revert, ¿verdad? El revert recordemos que se usa para revertir un commit, agregando un commit. Yo agregando un commit revierto otro, ¿verdad? Ellos hablan aquí de cómo arreglar, por así decirlo, arreglar cosas en Git, ¿verdad? Pero fíjense cómo justamente una de las formas de arreglar cosas, ¿verdad? Era con el git checkout, ¿verdad? Yo le podía decir git checkout algún archivo y él me lo restablecía desde el index, ¿correcto? Ah, fíjense cómo aquí está, qué es lo que pasa, y aquí dice git checkout restablece el file en el working con el state en alguna versión. Por ejemplo, en alguna versión, si nosotros le decíamos, ¿verdad? Si poníamos el SHA, si no poníamos el SHA es desde el index, ¿verdad? ¿Verdad? Si no se indica un SHA, Git restablece desde el head. Git en este caso del checkout. ¿Ok? Bueno, este es el Git reset y esta es otra cosa, ¿verdad? El Git reset, ¿verdad? Que es para irnos a un commit en particular, que es para irnos si nosotros queremos regresar a esta versión, por ejemplo, descartando totalmente esta, ¿verdad? Nos vamos a ese commit y nos regresamos en el tiempo, por así decirlo, ¿verdad? Pero lo único en realidad que tiene que ver con el restore, ¿verdad? Es que reemplaza a este git checkout. Entonces recordemos una vez más que el git restore y el git switch son comandos nuevos a partir de esta fecha. Fíjense cómo este post es desde esta fecha, ¿verdad? En realidad se habla, esta tiene que ser más o menos la fecha en la que salió esta versión de Git. Entonces, que lo que hace esa versión, lo más importante que se hace es introducir esos dos comandos, ¿verdad?
el git restore y el git switch para reemplazar a este git checkout, ¿verdad? Que tenía en git y sigue teniendo, porque el comando no se ha eliminado, sigue teniendo tenía una gran funcionalidad. Bueno, estimados, entonces vamos a dejar el video por aquí, ¿verdad? Ya se hizo, de hecho, bastante largo, pero sí era importante, ¿verdad? Revisar este comando tan cotidiano, tan importante, de uso tan diario en Git. Y no tanto ver solo el comando, sino ver la relación entre Git restore y git checkout y git switch, ¿verdad? ¿Por qué Git agregó dos nuevos comandos, ¿verdad? Para reemplazar uno, ¿verdad? ¿Por qué no habrá al hacerlo, no habrá más bien confundido más, ¿verdad? Porque el otro existe todavía. Y estos dos nuevos ahora agregan más funcionalidad en lo que es Git, agregan dos comandos nuevos. Pues yo creo que no es así. Sencillamente Git, la idea de Git era tener dos comandos nuevos que sustituyeran a uno anterior muy complejo, ¿verdad? Con dos comandos más simples, con un scope, con un alcance mucho más corto, ¿verdad? Pero el otro anterior, ¿verdad? Y es lo que pasa con los software, con el software que tiene años, que tiene una historia que no es fácil, que él sencillamente elimine cosas que existían, porque ese git checkout lo usan demasiadas personas, probablemente están en scripts, muchos desarrolladores lo usan de manera automática, no se quieren, no tienen ningún interés en estar aprendiendo comandos nuevos. Entonces Git, como un software ya establecido, robusto y que con una historia en el mercado, no es fácil que Git elimine comandos anteriores. Por eso es que agrega dos, pero no elimina el anterior, el git checkout, quién sabe por cuántos años estará allí, ¿verdad? Bueno, estimado, muchas gracias y hasta luego.